Bueno, hoy vamos a ver la clase de cardiopatías congénitas. Soy la doctora Carolina Tomaso. Esta clase corresponde a la unidad del aparato cardiovascular y las cromosomopatías sexuales. En histología ya abordamos lo que es la histología del aparato cardiovascular. En embriología, lo que fue el desarrollo del aparato cardiovascular. Y en genética, las cromosomopatías sexuales. Hoy nos queda completar la unidad con lo que respecta a la embriología, que son las cardiopatías congénitas. ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Son malformaciones cardiovascular. Y si bien hay múltiples formas de clasificarlas, las vamos a clasificar en dos grandes grupos, que son las cardiopatías acianóticas y las cardiopatías cianóticas. Antes de meternos de lleno en la clasificación, tenemos que definir qué es la cianosis. ¿Sí? La cianosis la definimos como la coloración azulada de la piel y las mucosas por disminución del oxígeno en sangre arterial. Dentro de las cardiopatías que no producen cianosis, vamos a encontrar las cardiopatías de cortocircuito, de izquierda a derecha, como la CIB o comunicación interventricular, la CIA o comunicación intraauricular, el ductus persistente, el canal aurículo-ventricular, el drenaje venoso anómalo pulmonar parcial. También encontramos obstructivas del corazón izquierdo, como la coartación aórtica, la estenosis aórtica, la estenosis mitral, la hipoplasia del ventrículo izquierdo, e insuficiencias valvulares como insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, estenosis pulmonar, estenosis de las ramas pulmonares. Dentro de las cardiopatías que sí van a producir cianosis, encontramos obstructivas del corazón derecho, como ser la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar, el ventrículo único o la atresia tricuspidia con estenosis pulmonar. Cardiopatías de mezcla total, como son el ventrículo único, la atresia tricuspidia sin estenosis pulmonar, el tronco arterioso persistente, el drenaje venoso anómalo pulmonar total, y donde falta la mezcla, como por ejemplo la transposición de los grandes vasos. Otra forma de clasificarlas es el defecto en los tabiques, como ser el tabique intraauricular, la CIA, interventricular, CIB, y del tabique tronco-conal, como la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos y el tronco arterioso persistente. Los defectos de la aorta o los arcos aórticos, como ser el callado aórtico doble, la persistencia del conducto arterioso de Bottal y la coartación aórtica. Los defectos del canal aurículo-ventricular, como ser la atresia valvular, la atresia tricuspidia, la estenosis valvular y el canal aurículo-ventricular común, y defectos del sistema venoso, como ser la vena cava inferior doble, la conexión anormal de las venas pulmonares, la vena cava superior izquierda y la vena cava superior doble. La incidencia en lo que respecta a las cardiopatías congénitas, la comunicación interventricular es la más frecuente de todas, mientras que dentro de lo que son las cardiopatías cianógenas vamos a encontrar que la más frecuente es la tetralogía de Fallot. ¿Qué cardiopatías vamos a estudiar en el día de hoy? Vamos a estudiar las cardiopatías acianógenas, como la CIA, la CIB, el ductus persistente y la coartación aórtica. Y dentro de las cianógenas vamos a estudiar el síndrome de Eisenmenger, la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos y el tronco arterioso persistente. Vamos a empezar con el grupo de las acianógenas y para comenzar vamos a tener la comunicación interauricular. Pero antes de meternos con lo que es la comunicación intraauricular, vamos a repasar cómo era el tabicamiento interauricular. De la pared cefálica del corazón se formaba un tabique que recibía el nombre de septum primum. Antes de que este septum primum contactara con las almohadillas endocárdicas, se formaba una comunicación llamada ostium primum. Posteriormente, este tabique crecía, contactaba con las almohadillas y el ostium primum se cerraba. Mientras este ostium primum se cerraba, la parte cefálica del tabique primario del septum primum comenzaba a sufrir apoptosis, formándose una nueva comunicación que recibía el nombre de ostium secundum. A la derecha del septum primum se forma otro tabique con forma de semiluna,
que no contacta con las almohadillas endocárdicas, que recibe el nombre de septum secundum. De esta manera se forma la comunicación definitiva entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que es el foramen oval o fosa oval. Bien, ahora sí, habiendo repasado el tabicamiento interauricular, podemos meternos en lo que es la cardiopatía congénita llamada CIA o comunicación interauricular. La comunicación interauricular es una de las cardiopatías más frecuentes en la vida adulta y se puede producir por 4 causas. Ausencia de la válvula del foramen oval, es decir, que no se desarrolla el septum primum o desaparece luego de su formación. Persistencia del ostium primum, ¿sí? El tabique auriculoventricular no se fusiona con el septum. Foramen oval demasiado grande por desarrollo incompleto del septum secundum. Y la ausencia completa del tabique intraauricular en el cual no se desarrolla ni el septum primum ni el septum secundum. ¿Qué es lo que va a pasar en esta cardiopatía? Bueno, vamos a tener un shunt de izquierda a derecha. Recuerden que luego del nacimiento la presión de las cavidades izquierdas aumenta, superando a la presión de las cavidades derechas. Y la sangre siempre pasa de donde hay más presión a donde hay menos presión. Ahí tienen el shunt, cómo va de izquierda a derecha. ¿Cómo es la circulación normal en un paciente que tiene una comunicación interauricular? Bueno, la sangre carboxigenada va a llegar por las venas cavas, tanto la vena cava superior como la vena cava inferior, a la aurícula derecha. De allí no puede pasar a la aurícula izquierda porque dijimos que en la aurícula izquierda hay mayor presión, por lo tanto va a pasar al ventrículo derecho. De ahí, por las arterias pulmonares, va a llegar a los pulmones, donde regresa por las venas pulmonares oxigenada hacia la aurícula izquierda. Una vez que llega a la aurícula izquierda, parte pasa al ventrículo izquierdo, pero parte vuelve a pasar a la aurícula derecha, donde pasa nuevamente al ventrículo derecho, a los pulmones y luego vuelve a la aurícula izquierda. Esta sangre que llegó al ventrículo izquierdo es sangre oxigenada, ¿sí? Y de ahí pasa a la aorta. ¿Qué tenemos como consecuencia? Vamos a tener un hiperflujo de sangre, ¿sí? Sangre mixta, porque llega la sangre oxigenada que proviene de la aurícula izquierda y la sangre desoxigenada que proviene del ventrículo derecho a los pulmones. Y a su vez vamos a tener una menor cantidad de sangre oxigenada que llega a la aorta para ser distribuida por todo el cuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar con estos pacientes? Los pacientes que son portadores de una CIA mayores de 15 años pueden cursar asintomáticamente o pueden comenzar a manifestar síntomas y síntomas. ¿Qué es lo que le va a pasar al paciente? Bueno, pensemos en lo que explicamos recién. Va a tener un mayor flujo a nivel de los pulmones. Eso va a provocar infecciones respiratorias a repetición, disnea, que es la sensación de falta de aire, ¿sí? Y si esto progresa, la aurícula puede agrandarse, lo cual provocar arritmias, y puede ir aumentando progresivamente la presión a nivel de los vasos pulmonares, puede provocar una hipertensión pulmonar. Por otro lado, por el menor caudal de sangre oxigenada que llega a la aorta, vamos a tener una hipoperfusión periférica, es decir, que tengo menos sangre para distribuirlo entre los órganos. Para que sea fácil de entender, imaginemos que nuestro corazón es como el tanque de agua de una casa, ¿sí? Y si yo tengo 5 litros y esos 5 litros me tienen que servir para poder higienizarme, para poder cocinar, para poder regar las plantas, ¿sí? Lo mismo pasa con el corazón, tiene una determinada cantidad de sangre que le permite irrigar a todos los órganos. Bueno, nuestro tanque de agua se pincha y ahora en lugar de tener 5 litros de agua tengo 3. Ya no me alcanza para hacer todas mis actividades y por lo tanto voy a priorizar las que son más importantes, recibiendo o dejando menos agua para el resto de las actividades. Acá pasa exactamente lo mismo. El corazón va a priorizar la irrigación de los órganos que son vitales, como ser el cerebro, como ser los riñones, como ser el mismo corazón, y va a disminuir el flujo de sangre en zonas que lo necesitan menos. Por ejemplo, va a haber una hipoperfusión periférica, lo que va a traer que las extremidades estén frías, y va a haber una hipoperfusión también a nivel digestivo, a nivel del intestino.
Por lo tanto, el paciente puede absorber menos nutrientes y por lo tanto no crecer tanto, ¿sí?, como debería. Tener un retraso en lo que es el crecimiento pondoestatural, crecer menos o aumentar menos de peso y de altura. A medida que el paciente va creciendo, si esta cardiopatía no se corrige, puede ser que empiece a tener mayor sintomatología, sobre todo después de los 50 años. El 100% de los pacientes presentan sintomatología. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en estos pacientes? La disnea, la sensación de falta de aire y las palpitaciones, ¿sí?, precisamente por la presencia que puede tener de arritmias auriculares. Para resumir la fisiopatología de la CIA, tenemos un cortocircuito de izquierda a derecha, lo cual provoca una sobrecarga de volumen a nivel de la aurícula derecha, ventrículo derecho e hipertensión pulmonar, ¿sí?, aumentando el flujo a nivel del pulmón. Si esto se mantiene, podemos llegar a la complicación que es el síndrome de Eisenmenger, que más adelante lo vamos a estudiar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, lo más importante primero siempre es hacer una anamnesis, ¿sí?, sobre los síntomas del paciente y un buen examen físico. Lo que vamos a encontrar en estos pacientes es un desdoblamiento fijo del segundo ruido, ¿sí? Puede o no puede tener soplo, ¿sí? Puede tranquilamente cursar con soplo, pero no necesariamente lo va a tener. En el electrocardiograma uno lo que va a ver es la sobrecarga de las cavidades derechas. Cuando le haga uno una radiografía de tórax va a ver el hiperflujo pulmonar, de mayor cantidad de flujo a nivel pulmonar y obviamente una cardiomegalia, es el agrandamiento del corazón a expensas de las cavidades derechas. Para confirmar el diagnóstico le voy a hacer un ecocardiograma Doppler en donde voy a ver el shunt, ¿sí?, de izquierda a derecha y la comunicación clara entre ambas aurículas. Como tratamiento, la gran mayoría resuelve sola, ¿sí? En algunos casos se requiere tratamiento y puede ser por cateterismo, ¿sí?, a través de la vena humeral, se llega a la vena cava y de ahí a la aurícula izquierda en donde se cierra esta comunicación. Y en la menor cantidad de casos, la cirugía convencional. Bien, pasamos a la siguiente cardiopatía, que es la comunicación interventricular, pero para ello vamos a repasar un poquito el tabicamiento interventricular. Recordemos que el tabique interventricular tiene una porción que es muscular y una porción que es membranosa. La porción muscular se forma a partir de un tabique llamado septum inferius, un tabique muscular que crece de la cara caudal del corazón. Y una porción membranosa que tiene tres orígenes. Una de ellas es una prolongación de las almohadillas endocárdicas, una prolongación del septum inferius y el tabique troncoconal. El tabique troncoconal o tabique aórtico pulmonar es el tabique que a su vez va a dividir la arteria aorta de la arteria pulmonar. La comunicación interventricular es la comunicación que se encuentra entre ambos ventrículos. Como dijimos, es la cardiopatía congénita más frecuente de todas y se puede provocar por tres cosas: ausencia de la parte membranosa del tabique, puede ser una formación incompleta de las almohadillas endocárdicas o de la parte intracardíaca del tabique troncoconal, o puede ser por un defecto en la parte muscular del tabique, en el cual no se desarrolla el septum inferius, que es menos común, o la ausencia de todo el tabique. Bien, vamos a ver un poco por qué se produce esta cardiopatía y qué clínica va a traer. Repetimos que el shunt o el flujo de sangre en esta cardiopatía es de izquierda a derecha nuevamente. Repasemos que el flujo en la presión de las cavidades izquierdas es mayor a las cavidades izquierdas. Entonces, la sangre desoxigenada o carboxigenada llega por las venas cavas a la aurícula derecha, de allí pasa al ventrículo derecho. No puede pasar al ventrículo izquierdo por la comunicación, ya que en el ventrículo izquierdo tengo una presión más importante. Así que de ahí va a las arterias pulmonares, de allí se oxigena en los pulmones y regresa la sangre oxigenada por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. De allí al ventrículo izquierdo y de allí parte, vuelve al ventrículo derecho por la comunicación y parte va a la aorta.
Recordemos nuevamente que al pasar parte de la sangre al ventrículo derecho y de ahí a los pulmones, hay un hiperflujo a nivel pulmonar y una menor cantidad de sangre oxigenada que llega a la arteria aorta para ser distribuida entre los órganos. Acá tenemos cómo ocurre esto. Si bien el 80% de los casos se resuelven solos, ¿sí? Es más sintomática que la CIA, porque la presión entre los ventrículos es más, la diferencia de presión entre los ventrículos es más importante y por lo tanto el pasaje de sangre de izquierda a derecha también lo es. ¿Qué le va a pasar nuevamente al paciente? Y va a tener un hiperflujo pulmonar. Esto va a provocar infecciones respiratorias a repetición, lo que va a llevar a una dificultad respiratoria, a una taquipnea, a signos de dificultad respiratoria. También va a producir un hipoflujo, ¿sí? Una hipoperfusión periférica, ¿sí? Al llegar menos sangre a la aorta, priorizando, como dijimos antes, los órganos más importantes, ¿sí? Priorizando el corazón, priorizando la irrigación del sistema nervioso, priorizando la irrigación de los riñones, en detrimento de la circulación periférica, por lo cual voy a tener nuevamente signos de enfriamiento de las extremidades, ¿sí? Por la hipoperfusión periférica, voy a tener un hipoflujo, a nivel del intestino, por lo cual va a haber menor absorción de nutrientes y nuevamente los pacientes van a crecer menos y van a tener un retraso en el crecimiento pondoestatural. De la misma manera, si dejamos progresar este hiperflujo pulmonar, nos puede llevar a un síndrome de Eisenmenger que, como dijimos antes, ya lo vamos a estudiar. En el diagnóstico nuevamente una anamnesis, un examen físico completo, en donde sí acá voy a escuchar un soplo sistólico, en el electro voy a ver la sobrecarga de las cavidades derechas, en la radiografía de tórax también voy a encontrar este hiperflujo pulmonar con aumento del tamaño de la silueta cardíaca, y en el ecocardiograma lo que voy a encontrar es el shunt, ¿sí? La comunicación entre ambos ventrículos con el pasaje de sangre entre ambos. ¿Sí? Ahí se ve perfecta la comunicación entre ambos ventrículos. Recordemos que el hecho de encontrar una comunicación entre los ventrículos en el ecocardiograma fetal ya es patológico debido a que durante la vida intrauterina, una vez que el tabique se formó, no existe comunicación normal entre ambos ventrículos. El tratamiento, obviamente que como dijimos antes, puede cerrar solo, ¿sí? En el 80% de los casos así es, si es muy pequeño, pero si no, el tratamiento es quirúrgico. Pasamos al ductus arterioso persistente, es la persistencia del conducto arterioso botal. Ese conducto arterioso botal comunica la arteria aorta con la arteria pulmonar. Recordemos su origen embriológico, es el sexto par de arcos aórticos. Y tenemos acá la comunicación entre ambos vasos, ¿sí? De la pulmonar y la aorta. Recordemos que este conducto arterioso botal debe cerrar, ¿sí? Al nacimiento. El cierre al nacimiento era un cierre fisiológico por vasoconstricción, pero entre el tercer y el sexto mes de vida extrauterino el cierre ya era un cierre anatómico por fibrosis del mismo, ¿sí? En estos casos el ductus permanece abierto. Nuevamente llega la sangre carbooxigenada o desoxigenada por las venas cavas a la aurícula derecha, de allí al ventrículo derecho y allí a la pulmonar, ¿sí? No puede pasar por el conducto hacia la aorta porque la presión de la aorta es mayor a la presión de la pulmonar. Es decir, que desde la pulmonar llega a los pulmones, donde la sangre se oxigena, va oxigenada de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y de allí pasa por el ductus nuevamente a la arteria pulmonar y de allí a los pulmones, produciendo un hiperflujo a nivel pulmonar y una disminución, un hipoflujo a nivel de la aorta, ¿sí? Llegará menor sangre con oxígeno a la aorta y por lo tanto va a producir la hipoperfusión de los diferentes órganos como vimos en las anteriores. Ninguna de estas tres, tanto en CIA, CIB como ductus, vimos que sangre desoxigenada o sangre carbooxigenada llegara a la aorta, motivo por el cual no producen cianosis. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estos pacientes? Vamos a ver una dilatación de la arteria pulmonar, dilatación del ventrículo y la aurícula izquierda también, ¿sí?
no solo de las cavidades derechas, sino también de las cavidades izquierdas, un flujo sistémico disminuido y una hipervolemia del circuito menor. ¿Sí? Esto va a provocar el edema pulmonar, el aumento del flujo a nivel pulmonar y la insuficiencia cardíaca. Al examen físico, recuerden siempre que tiene que ser posterior a una correcta anamnesis, ¿sí? Y en el examen físico vamos a encontrar algo que es patognomónico, que es el soplo que presenta el ductus arterioso persistente. Es un soplo que se llama soplo en rueda de carro o soplo en maquinaria. Se llama soplo en maquinaria porque es un soplo continuo, es sistodiastólico, y un soplo en rueda de carro porque irradia hacia el cuello, hacia la axila, hacia la espalda. Por eso se llama en rueda de carro. Cuando uno le haga un electro va a ver la sobrecarga tanto de cavidades derechas como izquierdas, y en una radiografía de tórax va a ver la sobrecarga pulmonar, el hiperflujo pulmonar con una cardiomegalia muy importante. Y en el ecocardiograma se ve precisamente el ductus comunicando a ambos vasos sanguíneos. El tratamiento en nacidos de término es quirúrgico. Bien. Resumiendo un poco, tanto la CIB como la CIA como el ductus van a producir un hiperflujo pulmonar, una menor cantidad de sangre hacia la aorta y a la circulación periférica, lo que va a producir miembros fríos y un menor crecimiento. Este hiperflujo pulmonar y este shunt provoca la sobrecarga de cavidades derechas. El hiperflujo pulmonar me va a producir o me va a predisponer a infecciones respiratorias a repetición. Y este hiperflujo, ¿sí? Y este aumento de sangre en las cavidades derechas va a hacer que la presión de estas cavidades vaya aumentando paulatinamente, hasta que estas tres enfermedades puedan complicarse con el síndrome de Ellingher. ¿Qué es este síndrome? Es una complicación de una cardiopatía cianógena, es decir, una CIA, una CIB o un ductus, cuando por inversión del shunt estas cardiopatías comienzan a dar cianosis. ¿Por qué puede pasar que se invierta en shunt? Porque luego de varios años de evolución, como hay una sobrecarga de las cavidades derechas, estas paulatinamente van aumentando la presión, aumenta la presión, hasta que llega un momento que la presión de las cavidades derechas supera a la presión de las cavidades izquierdas. En este momento en que la presión de la cavidad derecha superó a la de la izquierda, cuando la sangre carbooxigenada o desoxigenada llegue, por ejemplo, a la aurícula derecha, como ésta tiene mayor presión que la aurícula izquierda, esta sangre va a pasar a la izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta. Es decir, que la aorta ahora sí va a recibir sangre carbooxigenada. Por eso comienzan a producir cianosis. El gran problema de esto es que en este caso ya el tratamiento es médico, ¿sí? Controlar la insuficiencia cardíaca del paciente o el trasplante cardiopulmonar, ¿sí? Ya no puedo cerrar como antes la comunicación por la presión importantísima que tienen ahora las cavidades derechas. Bien, llegaba la sangre carbooxigenada por las venas cavas, de ahí a la aurícula derecha, de ahí al ventrículo derecho. Normalmente lo que pasaba es que la sangre no podía pasar, ¿sí? ¿Se acuerdan de derecha a izquierda? Llegaba a los pulmones donde la sangre se oxigenaba, ahí pasaba oxigenada la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y por ejemplo si teníamos una CIA pasaba a la aurícula derecha, o si era una CIB al ventrículo derecho, o si era un ductus a la arteria pulmonar y de allí a los pulmones, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Dijimos que aumentaba mucho la presión de las cavidades derechas, ¿sí? Al aumentar tanto la presión de las cavidades derechas, esta presión supera a las de las cavidades izquierdas. Entonces ahora sí, cuando la sangre carbooxigenada ingresa en la aurícula derecha, va a pasar a la izquierda, a la aurícula izquierda por el ductus, por la comunicación interauricular, por la CIB o por el ductus, llegando sangre desoxigenada a la aorta, ¿sí? Y a la circulación sistémica, provocando cianosis. Recordemos que el gran problema de la cianosis es que llega sangre sin oxígeno a irrigar los órganos, ¿sí? Lo cual va a producir un deterioro permanente de los mismos. Bien, bueno, vamos a pasar a otra cardiopatía congénita que es la coartación aórtica.
¿Qué es una coartación aórtica? Es un estrechamiento de la aorta, ¿sí? Es un estrechamiento puntual en un sitio de la aorta. Recordemos que es acianógena. Y este estrechamiento puede ser preductal o puede ser posductal. Preductal es si persiste el conducto arterioso, posductal es si se obliteró el conducto arterioso. Entonces dijimos que podía ser preductal si persistía el conducto arterioso o posductal si se obliteraba el conducto arterioso. Ahí tenemos la coartación, ¿sí? El estrechamiento puntual de la aorta. ¿Qué es lo que va a pasar? La sangre que viene circulando por la aorta con una determinada presión, de golpe se encuentra con un estrechamiento. Por lo tanto, aumenta la presión para poder pasar por ese lugar que es más estrecho, provocando hipertensión de los miembros superiores y de la circulación cerebral. La sangre que logra pasar esa obstrucción es una sangre en menor cantidad, por lo tanto va a haber un bajo flujo sanguíneo en la parte inferior del cuerpo. Claro que se va a desarrollar una circulación arterial colateral, ¿sí? para poder atravesar esa obstrucción. Y otra cosa que puede ocurrir es que la sangre previa a la obstrucción forme un flujo turbulento con la predisposición a formar algunos coágulos sanguíneos, trombos, ¿sí? que puedan ir hacia el sistema nervioso y provocar un accidente cerebrovascular. En la mayoría de los casos, los pacientes son asintomáticos. Si bien no definen síntomas, sí uno lo que va a ver al examen físico es una disminución de los pulsos femorales con unos pulsos en miembros superiores saltones y una asimetría en la presión entre miembros superiores y miembros inferiores. ¿Sí? Voy a tener hipertensión arterial en miembros superiores con una hipotensión arterial en miembros inferiores. Si esto continúa, puede haber una desproporción entre los miembros superiores e inferiores. El paciente puede sufrir de cefaleas, ¿sí? Claudicación con el ejercicio por la menor cantidad de sangre que reciben los miembros inferiores. Acá tenemos una imagen de la coartación aórtica. ¿Sí? Fíjense cómo empieza a formarse esa circulación colateral. Acá tenemos una más importante. Bien, vamos a comenzar con las cardiopatías cianógenas y para ello vamos a empezar con la tetralogía de Fallot, ¿sí? que es la cardiopatía cianógena más frecuente de todas. ¿Sí? Esta cardiopatía se produce porque el tabique troncoconal se desplazaba hacia la derecha. Si recordamos un poquito para entender las consecuencias de este desplazamiento del tabique troncoconal, este tabique formaba parte del tabicamiento interventricular y a su vez era el tabique que dividía al tronco arterioso en una arteria aorta y en una arteria pulmonar. Al estar desplazado hacia la derecha, voy a tener un cabalgamiento de la aorta sobre la arteria pulmonar, un estrechamiento o una estenosis de la arteria pulmonar, es decir, que la arteria pulmonar va a ser más pequeña. Como la arteria pulmonar va a ser más pequeña, el ventrículo derecho va a tener que hacer más fuerza para poder enviar sangre a través de esta arteria más pequeña y por lo tanto va a sufrir una hipertrofia. Recuerden que todo músculo que trabaja en exceso es hipertrofia. Y por supuesto vamos a tener una comunicación interventricular porque les repetimos que el tabique troncoconal formaba parte de la porción membranosa del tabique interventricular. ¿Sí? Entonces estas son las 4 consecuencias que le dan el nombre a la patología, se llama tetralogía de Fallot. Bien, llegaba la sangre carboxigenada por las venas cavas a la aurícula derecha, de allí iban al ventrículo derecho, a los pulmones, donde se oxigenaba, ¿sí? La sangre oxigenada llegaba a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿sí? Acá es cuando llega al ventrículo izquierdo, fíjense que tenemos desplazado el tabique hacia la derecha. ¿Qué va a ocurrir cuando la sangre llega a la aurícula derecha y oxigenada y pasa al ventrículo derecho? Parte de esa sangre va a pasar
por la comunicación interventricular hacia el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque acá lo que se está jugando es la presión que tengo a nivel de la comunicación interventricular y la presión que tengo a nivel de la estenosis pulmonar. Es decir, que cuanto más estrecha sea la arteria pulmonar, mayor va a ser la sangre que pasa de la derecha hacia la izquierda, de sangre carboxigenada, y por lo tanto, mayor cantidad de sangre desoxigenada que llegue a la aorta y por lo tanto al resto de los órganos. También va a ser menor la cantidad de sangre que llega a los pulmones por esta arteria pulmonar más pequeña y por lo tanto menor la cantidad de sangre que se va a oxigenar en los mismos. Tenemos la imagen, ¿sí?, de cómo la aorta es mucho mayor y la pulmonar es mucho más pequeña. Recordemos que a mayor estenosis pulmonar, mayor va a ser el flujo de sangre que pase de la derecha a la izquierda, mayor va a ser el shunt. Por lo tanto, de las 4, lo que va a marcar el pronóstico de esta enfermedad va a ser el grado de estenosis pulmonar, ¿sí? ¿Cómo aumenta el shunt de derecha a izquierda? Aumenta con el ejercicio, con el llanto, ¿sí?, con el dolor. Cuando ocurre todo esto, aumenta, ¿sí?, el shunt de derecha a izquierda y por lo tanto el paciente va a tener crisis hipóxicas, ¿sí?, se va a poner taquipneico, se va a poner, ¿sí?, con cianosis, va a estar cianótico, va a ser muy marcada esta cianosis, puede tener un síncope, puede llegar a tener convulsiones, hasta un accidente cerebrovascular e incluso la muerte, ¿sí? ¿Cómo logramos que baje este shunt o que disminuya este shunt de derecha a izquierda? El paciente se pone en posición de cuclillas, se llama posición mahometana, lo cual va a aumentar la resistencia periférica y va a disminuir el shunt. La cianosis, si bien es la coloración azulada, el problema es que los órganos reciben sangre que tiene poco oxígeno, por lo tanto va a tener dificultad para aumentar de peso, puede tener los dedos hipocráticos, sí que es la remodelación de la punta de los dedos por la hipoxemia crónica. Al alimentarse va a aumentar, ¿sí?, la cianosis, por lo cual va a ser más dificultosa su alimentación, pueden tener síncopes, como dijimos, pueden tener un desarrollo insuficiente, no solo físico, sino mental también. Y recordemos que estos pacientes, para paliar estos episodios de cianosis, utilizan la posición en cuclillas. El tratamiento claramente es quirúrgico. Se va haciendo en diferentes etapas. Bien, pasamos a otra, que es la transposición de los grandes vasos, ¿sí? La transposición de los grandes vasos es una emergencia en el recién nacido, ¿sí? La aorta nace del ventrículo derecho y la arteria pulmonar nace del ventrículo izquierdo. Esta cardiopatía se produce porque el tabique troncoconal no realiza un trayecto espiralado, no se hace helicoidal, ¿sí? En general se puede acompañar de CIB, de ductus o de CIA, ¿sí? No solo que en general se acompaña, sino que es mejor que estas cardiopatías acompañen a la transposición de los grandes vasos. Piensen que si de la aorta nace el ventrículo derecho, la aorta recibe solo sangre carboxigenada y la arteria pulmonar solo sangre oxigenada, ¿sí? La aorta que nace el ventrículo derecho va a llevar sangre desoxigenada al resto del cuerpo, provocando una cianosis severa y progresiva desde el nacimiento. Esto va a provocar la hipoxia de los órganos con una acidosis metabólica y sin un tratamiento rápido la mortalidad es altísima, ¿sí? No solo la mortalidad, sino la morbilidad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Si esta cardiopatía se asocia a una CIB o un ductus, puede haber mezcla, por lo tanto llega un poco de sangre oxigenada, ¿sí?, a la circulación sistémica. Supongamos que el paciente no nace con una CIA, una CIB o un ductus, lo que podemos hacer es administrarle prostaglandinas al paciente, que son vasodilatadoras, para abrirle el ductus y de esa manera mejorar un poco el grado de hipoxemia. Recordemos que el cono, ¿sí?, los conos que van a formar, los troncoconos que van a formar el tabique troncoconal, primero son rectos y luego se hacen helicoidales, ¿sí?
La presencia de este tabique recto hace que, como dijimos, la aorta salga del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. El diagnóstico es una cianosis que no mejora con el oxígeno, ¿sí? Es una cianosis que a su vez no se asocia a dificultad respiratoria. Y el tratamiento se da el vasodilatador, como hablamos, para mantener abierto el ductus, y el definitivo es la cirugía, ¿sí? Acá se ve claramente cómo del ventrículo derecho sale la aorta y cómo del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar. Vamos a ver también el tronco arterioso persistente, ¿sí? Esto se produce cuando los bordes conotruncales no logran fusionarse y descender hacia los ventrículos. Por lo tanto, el tronco arterioso, ¿sí?, persiste como un único vaso, ¿sí?, y no se separa en arteria pulmonar y en arteria aorta. Por lo tanto, este tronco arterioso va a recibir sangre desoxigenada y sangre oxigenada. También, ¿sí?, produce temprana. Y para cerrar una definición, ¿sí?, ya hemos hablado de lo que son las neurocristopatías, ¿sí? Neurocristopatías son malformaciones que se producen por falla en la migración de las crestas neurales. Repasando, las neurocristopatías cardíacas son la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos, el tronco arterioso persistente y algunos tipos de CIB. Es decir, que cuando hablamos de cualquier cardiopatía que compromete al al tabique troncoconal o tabique aórtico pulmonar, hablamos de neurocristopatías. ¿Por qué? Porque el tabique troncoconal o el tabique aórtico pulmonar se origina a partir de las crestas neurales. Para resumir y cerrar un poco la clase, tenemos cardiopatías con flujo pulmonar aumentado, que pueden ser cianógenas, como la transposición de los grandes vasos o la conexión venosa pulmonar anómala, y acianógenas como la CIA, la CIB y el ductus, con flujo pulmonar normal, la estenosis aórtica, la coartación aórtica y la estenosis pulmonar, y con flujo pulmonar disminuido. Dentro de las cianógenas podemos hablar de la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar y la atresia tricuspidia, pero ninguna acianógena. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido claro.